Hola amigos, continuando con mi canal llamado El porqué en el folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: la camisa y el gaucho, la chambra y la mujer del gaucho. La historia de la camisa puede remontarse al 1500 a.C., cuando los egipcios, tanto hombres como mujeres, adoptaron el calasiris, una pieza en forma de rectángulo de tejido de lino delgado con una abertura para introducir la cabeza. Durante el Imperio Romano, a esa pieza de tela se le agregaron mangas y se denominará túnica manicata. En la Edad Media y hasta el siglo XIV, la camisa fue una prenda interior de color blanco, cuya función consiste en proteger la piel de otros tejidos exteriores más ásperos. Como se consideraba ropa interior, carecía de botones para cerrarlas y su misión para cubrir el cuerpo antes de colocar la casaca o la chompa era lo fundamental. La camisa más antigua conservada procede del ajuar funerario de un arquitecto del antiguo Egipto que vivió en la ciudad de Tebas hace más de 3500 años. La camisa egipcia era una pieza cortada de forma rectangular, doblada y cosida a los lados, con una única abertura angosta para pasar la cabeza, mangas muy ceñidas, algunas largas y otras cortas. Como en el resto de las culturas mediterráneas antiguas, la camisa fue una prenda típica que usaron los griegos, que la llamaron camisón, y también los romanos, que la llamaron subúcula, porque se llevaba pegada a la piel debajo de la ropa. Tuvo un simbolismo propio en la tradición celta, cuyos sacerdotes, los druidas, decían: toda piel cubierta con camisa no será alcanzada por la enfermedad. Era signo de protección, de ahí que el término descamisado supusiera desamparo moral y social. Su simbolismo antiguo todavía vive en la fraseología como dar la camisa, en el sentido de quien la da o entrega se da a sí mismo en un gesto de generosidad ilimitada. La camisa, camés o camis, toma su nombre del árabe camis. La camisia, del latín medieval, es un término tomado del camisón. Las prendas cortadas como el camés tradicional son conocidas en muchas culturas. De acuerdo a Dorothy Burnham del Real Museo de Ontario, en La camisa sin fisuras, indica que es tejida en una pieza, y luego fue sustituida a principios de los tiempos romanos por el tejido de paño en telares verticales y reconstruidos cuidadosamente para no perder el paño. La camisa de algodón del siglo X, recuperada del desierto de Egipto, posee un corte similar al camis tradicional, o el galavilla contemporáneo en Egipto. En el siglo XII, se conoce que las camisas masculinas eran cortas y las femeninas muy largas, tanto que llegaban hasta los dedos de los pies, siendo más que camisas, camisones. Será el Renacimiento cuando la camisa generalice su uso. La moda italiana de la época ensanchó las mangas permitiendo que una parte de la misma asomara a la altura de los codos. Después, los alemanes incorporaron las acuchilladas, moda originaria de Suiza que consiste en rajar la superficie de las prendas exteriores dejando entrever lo que está debajo. Un documento del siglo XV habla de una camisa de seda blanca barreada de seda roja y bordeada con letras de oro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta el siglo XIV, en los lugares cuyo clima lo permitía, se dormía sin camisa. Ya en el siglo XVI se incorporarán escotes cuadrados. Durante y después de la Revolución Francesa, hasta fines del siglo XVIII, se produjo un cambio importante en la ropa masculina. Aparecen la limpieza de las líneas, característica de la indumentaria inglesa, lo que implica la pérdida de una ornamentación anterior. El glamour se desplaza en los complementos del pañuelo o corbata. A medida que las prendas militares fueron acortándose hasta terminar en la actual chaqueta o americana y chaleco, la camisa fue quedando al descubierto, con lo cual comenzó a existir la necesidad de rematarla en puños y cuellos con entidad. La camisa blanca, para muchas personas, era el símbolo de aristocracia, porque eran los que solían mantenerlas limpias. A principios del siglo XXI, una camisa blanca sigue manteniendo para muchos un carácter de distinción, pero también es porque el blanco es un color neutro, muy fácil de combinar con los distintos colores que pueden aportar los trajes y sobre todo las corbatas. La fabricación de camisas tuvo un gran auge a finales del siglo XIX en Estados Unidos, aprovechando la emigración,
que vino de Europa y se trasladó el trabajo de la costurera que tradicionalmente se desempeñaba en el hogar a los talleres y fábricas. Volviendo a los tiempos, el gauchaje, cuando tuvo acceso a la camisa, no resultó una prenda indispensable. La prenda importante era el yelek o chaleco. Entonces, si la tenía, bien, y si no, no había problema. En las postrimerías del siglo XIX aparece un periódico de un grupo revisionista de carácter socialista que realizaron un periódico llamado El Descamisado, primer periódico anarquista de la Argentina del cual se tenga constancia de su existencia, y llevó ese nombre. Apareció el 6 de enero de 1879 en Buenos Aires y su editor fue Pedro Zaranao. Llevaba como subtítulo la frase "Periódico Rojo", nuestro primer número impreso en tinta color sangre, con lo que quisimos significar que el pueblo ha conquistado con la suya el derecho a la igualdad que se le niega. El único ejemplar que se conserva en la Biblioteca Nacional, su número 2, publicado el 13 de enero de 1879, se reivindica como un periódico de lucha. También denuncia la persecución sufrida el 6 de enero de 1879 y el nombre era para indicar al grupo social más pobre que justamente no usaba camisa. Quienes pintamos 60 años o más podemos recordar que en los barrios de los suburbios bonaerenses, santafesinos, entrerrianos, digo por el clima, se solía ver a los más viejos vestidos siempre con una camiseta malla en verano y con una frisada en invierno, y sobre ella se solía poner un saco. Esos son los resabios de los descamisados del fin del siglo XIX. La camisa del siglo XIX era de mangas anchas, de puño largo o corto, que cerraban con gemelos, o con botones de guampa y también forrados. El cuello era confeccionado por el mismo corte de la tela de la camisa, por lo que se lo hacía pequeño y volcado, muy parecido a lo que hoy conocemos como cuello Mao, cuello de las camisas y chaquetas impuesta en China por Mao Zedong y que en un momento se transformó en moda allá por los años 80 del siglo pasado. Se colocaba por la cabeza, pues la abertura no era total. Se prendía con botones de distintos tipos, según las posibilidades del poseedor, de latón, lo que hoy llamamos bronce, oro, plata, y también con botones de hueso, o sea, guampa, o con cordones de cuero. Las camisas eran por lo general blancas, pues el blanco en este caso indicaba que tenía una posición buena, pero también llevaban de otros colores como el rojo, el azul, el verde, no así el negro. Las telas podían ser lisas o a rayas, azul y blanco, verde y blanco, roja y blanco, etc. Los hombros eran caídos, formando religiosa en la unión del hombro con la pechera. Para los que acuden a misa, podéis ver este tipo de camisa en los curas que la usan como prenda especial debajo de la sotana blanca. Se llama roquete. En el cuello, a los costados se le hacían frunces en forma de tablas, también cribos y vainillados. Y ahí se produce un error común entre los bailarines y también algunos profesores de danza. Llaman a la camisa antigua camisa de 11 varas. Cuando le hacen 11 tablitas sobre el pecho y el llamado de 11 varas no corresponde a ese detalle de tablitas. Su origen, digo del nombre de las 11 varas, se sitúa en la Edad Media, en la ceremonia de adopción de un niño, tomando los problemas que éste conlleva por decisión propia. El padre debía meter al niño por la manga de una camisa grande hecha para la ocasión, luego lo sacaba por la cabeza o el cuello de la prenda y el padre le daba un fuerte beso en la frente como prueba de la aceptación de la paternidad. En algunas regiones de Europa, la ceremonia continúa hoy vigente, pero con la madre, con un objeto de simular el parto. El dicho además refleja una exageración en las dimensiones de la camisa, lo cual no podría medir 11 varas, ya que una vara mide 84 centímetros. Así la camisa mediría 9,24 metros. Más allá de esta interpretación, en la época medieval, la camisa era la parte exterior de una muralla entre dos torres, con lo cual una camisa de 11 varas en una muralla entre dos torres de 10 metros de altura, por lo que puede ser una interpretación más adecuada. Meterse en camisa de 11 varas, actualmente el significado es meterse a una persona en asuntos o problemas que no conoce, que no le competen o que no le reportan ningún beneficio. El origen puede rastrearse en las actividades pastoriles de la zona de Salamanca, España, donde los pastores, para resguardar sus rebaños durante la noche, los cercaban en una corraliza desmontable construida de cañas y telas llamada cañiza. El valor de la vara en España varía según la región. Hay una vara castellana que tiene 3 pies castellanos, o sea, aproximadamente 84 centímetros.
Con una cañiza de 11 varas castellanas puede montarse una corraliza cuasi circular de poco más o menos 6 metros cuadrados. A veces las medidas variaban dependiendo de la región y los meses del año. El apiñamiento del ganado lanar en tan reducida superficie hace prácticamente imposible poder desplazarse sobre la misma y por ende dificultoso salir sin tropiezos. Félix de Azara indica del gauchaje santafesino en 1783. Sus camisas son bordadas por el pecho y hombros en azul, la gente ordinaria, y bordadas exquisitas de hilo que trabajan con mucho primor. El cambio del formato de la camisa aparece a fines del siglo XIX, con el uso de corbatines y corbatas donde se produjo un cambio en el cuello, se hace la apertura total en el frente, se prende con botones y gemelos. Aparece así el cuello duro con puntas hacia arriba llamado palomita, utilizado por los citadinos en su traje de gala. También el cuello de puntas endurecidas por una ballenita, para lo que se le hacía una carterita interior donde se colocaba la ballenita realizada y llamada así pues era de hueso de ballena, luego se realizó en plástico. Así que después está la historia de la camisa del varón, y espero que les sirva a mis colegas de la danza para utilizar la camisa en su justa medida y sabiendo el porqué de su uso y forma. Ya en la segunda parte del tema, en la dama aparece una prenda que es utilizada con asiduidad en los recates coreográficos, pero que no se conoce a fondo su nombre y origen: la chambra. La chambra es una prenda exterior del atuendo femenino aparecida en la segunda mitad del siglo XIX que supuso la transición del jubón a la blusa. Su nombre es un galicismo tomado de la expresión rodi de chemba, vestido o ropa de casa. En el medio rural era preferentemente de color negro y blancas o en otros colores en las ciudades. Definida en el diccionario como una blusa usada sobre la camisa interior, por lo general corta y amplia y con pocos o ningún adorno. La chambra jugó un papel importante en la evolución de los conjuntos de vestido o traje femenino, resultado de una reunión de una prenda de busto y otra de talle confeccionada con el mismo tejido y siguiendo con sencillez el ejemplo de la saya española. La aparición de fibras nuevas a partir del algodón más delicadas y de mejor calidad como el percal, el bombací, la brillantina y el elefante, hicieron de este tipo de sobrecamisa una pieza muy popular que podía adornarse con puntillas y bordados. Por lo general eran prendas ajustadas de manga larga ceñidas de la muñeca al codo, abriéndose luego con mucho vuelo. También era característica la tira del cuello rematada por una puntilla, facilitando así las tareas como el de amamantar. No resulta difícil encontrar mencionada esta prenda en obras de los novelistas del realismo español del siglo XIX. Así, por ejemplo, Benito Pérez Galdós en su novela Fortunata y Jacinta deja varios pasajes con estas femeninas meditaciones de Jacinta durante su viaje de novios, tras visitar los comercios de las industrias textiles de Barcelona. Dice: está una viendo las cosas todos los días y no piensa en cómo se hacen, ni se le ocurre averiguarlo. Somos tan torpes que al ver una oveja no pensamos que en ella están nuestros gabanes. ¿Y qué hay de decir de las chambras y enaguas que han salido de un árbol? Tomá, el algodón. También Javier Blanco González indica: camisa o blusa con poco o ningún adorno que usaban las mujeres. Sustituyó a las camisas blancas de lino de la indumentaria tradicional femenina. Estas sí llevan adornos, como los puños bordados. Las confeccionaban ellas mismas en casa, comprando la tela a los tendederos que venían en burros o mulos a vender por los pueblos en las ferias. De hechura recta, le componían una pliega a la altura de la cintura que la ajustaba o entallaba a esta. Era de manga larga, con simples botones o corchetes para abrochar adelante. Se ponían al principio con los manteos y era entre las mujeres jóvenes de colores y las mujeres mayores negras, a juego con las sayas o manteos negros. Los vestidos de nuestras mujeres del siglo XIX, habló de la Argentina reducida antes de la segunda conquista del desierto, en Cuyo la chambra se colocaba dentro de la pollera y en las otras regiones va por fuera. Esta forma de utilizarla da un signo de identificación a las bellas mujeres cuyanas. Así la camisa, como la chambra, fueron parte de nuestra cultura, traídas de muy lejos y por muchos de los que llegaron desde un principio. Pero su origen no deja lastre para poder decir que son parte de nuestro folclore. Escuchad: hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son.
y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Son estos los versos que recogieron la esencia del cantejondo, posiblemente la obra más popular de Manuel Machado, poeta nacido en Sevilla en 1874 y fallecido en Madrid en 1947, hermano de Antonio Machado. Y con esa alegoría da sentido a todo lo que el pueblo folk toma para sí y lo hace propio, como en este caso la camisa y la chambra, dos prendas de mi flor bien argentinas también. Gracias amigos por ver y escuchar el porqué en el folclore. Y les cuento que saldré sábado por medio con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqué de nuestro folclore americano. Les pido que se suscriban, comenten, pregunten y me indiquen qué tema les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.